Para nuestro segundo panel, denominado Ley Dejen de Fregar y el registro de números excluidos, invitamos a la doctora Angélica Navarro, socia de Baker McKenzie, doctor Felipe Díaz Suaza, comisionado en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al doctor Julio Mario Bonilla, Senior Legal Counsel Latam PayU, y al doctor Tomás Posada, asociado Senior en Martínez Quintero Mendoza González, Laguado y De la Rosa. Moderan este segundo panel el doctor Diego Cardona, socio de la PPU Legal. Bienvenidos. Aló. Bueno, buenos días. Quiero empezar por felicitar a la asociación. Este ya es el 8º congreso y cada año es más exitoso. Creo que es un privilegio estar acá. Y darle las gracias por invitarme a participar en este panel. Ahí se oye algún eco, ¿sí? A ver, en este panel vamos a conversar sobre la ley 2300 de 2023, la ley Dejen de Fregar, y sobre el registro de números excluidos. Pero queremos hacerlo desde una perspectiva como muy práctica, porque pues es un momento generado muchas controversias y muchas confusiones en cuanto a su contenido, en cuanto a su aplicación. Y pues aprovechando que tenemos en el panel la presencia del doctor Felipe Díaz. Entonces, tal vez solo como para contextualizar la discusión y darle la palabra a los panelistas, yo quería como en un par de minutos hablar sobre algunos antecedentes de la ley y sobre el trámite. ¿Van a poner el cronómetro? El cronómetro. Sí, qué pena para llevar el tiempo. Sobre algunos antecedentes de la ley y sobre su trámite de expedición, porque mi impresión es que parte de la confusión y de los vacíos que existen en la ley, pues pueden venir de ahí, pueden venir del trámite y de lo que ocurrió. Entonces, a ver, el objetivo original de la ley, cuando uno mira el proyecto inicial, pues era la protección a la intimidad, al derecho a la intimidad del consumidor financiero en cuanto a prácticas de cobranza por parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Ese era específicamente el objetivo y ese era el contenido inicial, ¿sí? Tenía un clarísimo alcance que se circunscribía al sector financiero. Y en ese sentido, pues lo que buscaba era como establecer reglas sobre los canales, los horarios, la frecuencia o la periodicidad de los contactos para efectos de cobranza por parte de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Ese era el alcance original. Y de hecho, cuando la ley hablaba sobre la vigilancia y el control del cumplimiento de las normas, o digamos el proyecto inicial, pues hacía referencia específicamente a la norma del consumidor financiero, a la 1328/2009, y por supuesto la autoridad pues era la Superintendencia Financiera. Sin embargo, durante el trámite legislativo y cuando uno empieza a ver los proyectos, los textos que se aprobaron en los distintos debates que pasaron en Cámara y en Senado, se empezó a ampliar el objeto de la ley. Y primero se incluyó temas de cobranza no solo por entidades vigiladas por la Superfinanciera, sino también por entidades por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y se incluyó también el tema de las actividades de publicidad y oferta de bienes y servicios al consumidor en general, ¿sí? O sea, no solo al consumidor financiero. Y mi impresión es que, pues, ahí fue que empezó a quedar como algo que tiene pedazos de distintas cosas
y que pues uno la ve como no muy hilvanada, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en el artículo 5, que fue en el que se incluyó el tema de la publicidad, pues la ley dice que lo dispuesto en la presente ley, aquí estoy leyendo el artículo 5, se aplicará en los mismos términos a las relaciones comerciales entre los productores y proveedores de bienes y servicios o públicos y el consumidor comercial, que es una de las primeras confusiones como que a uno le llama la atención, porque pues yo creo que la definición de consumidor comercial no está en la ley 1480, en el Estatuto de Protección del Consumidor, y por el contrario, podría uno inclusive pensar que esa definición pues puede ser un poco contradictoria con lo que es la definición de consumidor que establece la ley 1480 de 2011, ¿sí? Y ahí también empezó a entrar el tema de cuál es la autoridad de vigilancia y de control de cumplimiento de las obligaciones de la ley. Como decía al principio, pues era claramente la superfinanciera. Cuando empezó a cambiar un poco el objeto, se empezó a introducir a la SIC en alguno de los textos que se aprobó en alguno de los debates, inclusive se habla de la SIC con base en las funciones de la ley 1480, es decir, del Estatuto de Protección del Consumidor, y finalmente lo que quedó es lo que está hoy en día, que es, y voy a leer aquí el artículo 9, el incumplimiento de los medios de protección que trata la presente ley se sancionará por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el marco de competencias previstas en la Ley Estatutaria 1266, es decir, la Ley de Habeas Data Financiero. Y ahora más adelante vemos qué es lo que dice eso. Y también ahí, con ocasión de este artículo sobre las actividades de publicidad y de oferta de productos y servicios al consumidor, pues entró el tema del registro de números excluidos, ¿sí? Y se introdujo como herramienta para que los consumidores en general, o el consumidor comercial, como dice la ley, pues pudieran inscribir sus números de teléfono y otros canales para ser excluidos de mensajes de publicidad y oferta de bienes. Y yo creo que tal vez ese es uno de los puntos pues, que ha generado mayor controversia, pues por distintas razones. Primero, el Registro Nacional, el RNE, pues es una herramienta, o era una herramienta netamente sectorial, netamente del sector de las telecomunicaciones. Yo creo que eso operaba tal vez desde 2016, pero el doctor Felipe ahora nos puede corregir, ¿sí? Pero era claramente, específicamente para que los usuarios de telecomunicaciones incluyeran sus números móviles para evitar ser contactados con finalidades comerciales o de publicidad por parte de operadores de telecomunicaciones, PSA, integradores, etcétera, pero era específicamente para eso. Entonces ahora la ley 2300 pues amplió de manera o amplía de manera significativa el alcance y el doctor Felipe seguramente ahora nos hablará de eso, porque cualquier proveedor de bienes y servicios, cualquier parte del comercio, que haga o que pretenda hacer contacto directo para fines de oferta o para fines de publicidad al consumidor, pues tiene que hacer parte del registro para revisar los canales excluidos. ¿Sí? Entonces, pues se amplió de manera significativa el alcance y eso, pues, por supuesto, genera todo tipo de temas operativos, prácticos de cómo funciona, etcétera. Pero también ha habido dudas relacionadas como con si de alguna manera esto desnaturalizó lo que era el RNE, que era completamente sectorial del sector de las telecomunicaciones. Y también sobre entonces ha habido preguntas sobre, bueno, ¿y cuál va a ser la competencia de la CRC respecto de personas que están registradas en el registro y que pues no son del sector de las telecomunicaciones? Y por último, quiero referirme solo rápidamente a otro aspecto que en particular a mí me ha llamado la atención y es la circular que sacó
la SIC sobre los lineamientos sobre la aplicación o lineamientos sobre su competencia en el marco de la ley 2300. Y la circular muy claramente dice, y yo entiendo que esto es por supuesto basado en lo que dice la ley, que la competencia se enmarca dentro de lo que dice la ley de Avias Data Financiero, que de nuevo es lo que dice la ley 2300, y solo para recordar, ahí lo que dice la ley de data financiero es que la competencia de la superintendencia financiera le corresponde sobre lo que hagan los operadores, fuentes y usuarios de datos personales financieros que sean vigilados por la superintendencia financiera, mientras que la de la SIC es lo mismo, operadores, fuentes y usuarios que no sean vigilados por la superintendencia financiera. Y la circular dice que en ese sentido, pues la Superintendencia de Industria y Comercio puede tramitar quejas y reclamos relativas a canales empleados para contactar a personas tanto para fines de cobranza como para fines de publicidad desde la perspectiva del Avias Data Financiero, ¿sí? Y adicionalmente dice también que la inscripción por parte de un consumidor de un número o de un canal en el RNE, como que implicaría la revocación de la autorización que hubieran dado para el tratamiento de sus datos personales con finalidades de publicidad o de prospección comercial, que pues es uno de los puntos que ha llamado la atención. Ahora, a mí además me llama la atención lo siguiente, y es la Corte Constitucional, en la sentencia de constitucionalidad que salió posterior a la circular, hace mucho énfasis en que la ley tiene un componente de protección al consumidor. Sin embargo, pues hasta ahora pues, no hemos visto cuál podría llegar a ser la competencia de la SIC como autoridad de protección del consumidor en relación con la aplicación de la ley. Entonces, eso como para contextualizar, y ya para empezar a hablar con los panelistas, voy a empezar contigo, Angélica. A ver, y te pregunto, bajo el entendido de que la ley dejen de fregar, es una fórmula que ya se ha implementado en otras jurisdicciones. ¿Qué leyes similares ha habido en otras jurisdicciones y cómo difieren en cuanto al enfoque, alcance, impacto en comparación con la norma colombiana? Buenos días, muchas gracias a la asociación, gran evento, lleno total, entonces eso muestra el interés que todavía hay en estos temas. Después de la introducción que les hizo Diego, pues uno se pone a pensar, es una norma que tiene varios componentes y pues en Colombia evidentemente no nos inventamos normalmente las cosas, sino que buscamos replicar basados en experiencias que uno quisiera que sean experiencias exitosas. Entonces, después del análisis de la ley, que uno dice tiene varios componentes, miremos qué ha hecho otras jurisdicciones frente a este tipo de conductas que pueden ser molestas en principio para los consumidores, cuando o les cobran de forma reiterada, sin consentimiento, o les llega publicidad. Y el análisis principal que se despliega de las múltiples jurisdicciones es que son normas que se enfocan principalmente en el envío de mensajes no solicitados de publicidad hacia los consumidores. Y ahí el principal análisis es que la norma, la ley 2300, al empezar por integrar gestiones de cobranza y terminar llevándolo a un tema ya de consumidor, donde en su artículo 5, como dice Diego, le meten un consumidor comercial, que es un término que no está definido en el Estatuto de Protección al Consumidor, porque uno en principio lo que entiende es que el consumidor es el que adquiere un bien o servicio para su actividad privada y no que esté intrínsecamente ligado con una actividad comercial. Ahí es donde nos empezamos a perder. Entonces uno revisa como jurisdicciones como Estados Unidos, como el Telephone Consumer Protection Act, el Anti-Spam Act, o en Hong Kong, la ordenanza sobre mensajes no solicitados, en Australia, que son normas
que viene un poco de los fósiles del panel pasado, que incluso regulan mensajes publicitarios a través de fax. No, doctor, usted jamás. Mensajes a través del fax, que ya uno nunca ve un fax, pero incluso son normas que en Estados Unidos es del 97, la australiana es del 2003, la de Hong Kong es la 2007, que sí ya habían empezado a regular este tipo de información y todos coinciden en ciertos aspectos y hay unas horas de silencio, unas horas que se deben respetar. Es decir, que más o menos hay una coincidencia, sobre todo en la de Estados Unidos y la colombiana, que los mensajes pueden ser enviados desde las 8 de la mañana más o menos hasta las 7 de la noche. Hay unos espacios en los fines de semana que no se pueden molestar a los consumidores. Unos mecanismos muy claros de cómo darse de baja. Si a mí me están llegando un mensaje, yo tengo que tener la posibilidad de una forma muy clara, primero de identificar quién me está mandando el mensaje y cómo darme de baja de esos mensajes. También hay que entregar información cierta y clara, porque, por ejemplo, en Hong Kong incluso está penalizado con prisión cuando a través del uso reiterado de mensajes pueden llevar o inducir error a los consumidores y de forma reiterada las penalidades allá son incluso de prisión. En Estados Unidos, en Hong Kong y en Colombia tenemos el registro de números excluidos o el Do Not Call Registry, que allá ya está un poquito más evolucionado, las dinámicas son un poco más ágiles, el registro, entonces también es un mecanismo que es copiado de una jurisdicción internacional. El consentimiento en todas las jurisdicciones es la base para el envío de los mensajes. Australia aplicaba antes del 2021 el consentimiento inferido y esto lo que generaba era que cuando ya hay una relación comercial entre las partes y el consumidor iba recibiendo mensajes de forma reiterada y no se había dado de baja, se entendía que el consumidor le parecía perfecto que los estuvieran bombardeando con mensajes. En Colombia, bajo el entendimiento de que tiene que haber un consentimiento previo expreso informado, donde estén las finalidades previamente establecidas de para qué estoy recibiendo mensajes, y hay una política a la cual yo me pueda referir para entender quién es esa entidad que me está tratando mis datos, que está protegiendo los datos, que está almacenándolos. Entonces uno entendería que al haber como un link a la política, uno estaría entendiendo quién es el que está mandando los datos. En esa medida, la ley colombiana sí dista un poco del objeto y el enfoque que le han dado otras jurisdicciones, y es enfocarse en no recibir mensajes que no son solicitados, no son consentidos por los consumidores en virtud de la adquisición de un bien o servicio. En la ley colombiana lo estamos extendiendo un poco a gestiones de cobranza y hay un vacío, a mi criterio, o hay un contrasentido en mencionar que esto aplica para los consumidores de comercio, como nos mencionó Diego en el artículo 5º. Entonces, hay oportunidades de mejora. De pronto la ley intentó abarcar mucho, pero hay ciertos vacíos, hay ciertos temas que para una empresa es muy difícil gestionar las gestiones para algunos de cobranza, de envío de mensajes a sus consumidores, que de pronto hay muchas dudas y de pronto el doctor Felipe nos va a apoyar un poquito dando mayor claridad a las oscuridades que de pronto hemos encontrado en la norma. Gracias, Angélica. Y solo se me olvidó decir al principio, tenemos la idea de dejar algún tiempo al final como para hacer preguntas, como por si alguno tiene cosas que quiera preguntar. Tomás, no sé si relacionado seguramente con el trámite desde el principio en el ámbito nacional, desde un primer momento, pues se presentaron muchas dudas respecto del alcance de la ley. Y hubo incluso varias demandas de inconstitucionalidad relacionadas con el trámite y con la promulgación. Y algunas no fueron admitidas. Hubo una que fue admitida parcialmente y que terminó con la sentencia C-278
creo que fue en julio de este año. Que por qué no nos cuenta un poco sobre lo que dice la sentencia, pero y sobre todo si la sentencia da alguna luz o aclara algo en relación como con el alcance de la ley, o si por el contrario nos dejas más preguntas sobre el particular. ¿Listo, Diego? ¿Esto está prendido? Sí. Bueno, mil gracias, Diego. Primero que todo, pues muchas gracias a la asociación por la invitación, a todos los organizadores del evento. Realmente vengo participando ya mucho tiempo como asistente y estar hoy en día acá, tarima principal, pues deja ver que efectivamente va cogiendo mucha acogida este evento y es bastante gratificante estar sentado hoy acá. Yo creo, Diego, digamos que esa pregunta que usted me hace me va a permitir plantear, digamos, una idea que yo creo que va a enriquecer un poco el debate y nos va a llevar a responder algunas preguntas o nos va a permitir complementarnos con lo que vamos a responder más adelante. Y voy a empezar un poco con lo que nos decía Angélica, ese paneo internacional que hace, que deja un poco la conclusión que la ley en Colombia, esta ley 2300, aunque tiene un fin legítimo, finalmente pues quedó un poco coja, quedó un poco corta, pero sobre todo quedó un poco confusa. Bastante, digamos, dudas en la redacción sobre cuál es el alcance de la ley, sobre cómo implementar esa normatividad, lo que ha llevado, digamos, a que tenga mucho debate. Ya yo creo que no sé cuántos paneles se han hecho sobre el tema, pero ha sido, digamos, bastante enriquecedor el debate que se ha dado respecto a este tema. Y yo creo que acá hoy tenemos unos elementos adicionales que podrían sumar a intentar entender cuál es realmente el alcance que quería dar el legislador con esta normatividad. Y al final pues tenemos ya algunos pronunciamientos de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio, y muy importante esta sentencia muy reciente, muy salida del horno, como dicen, en donde se analizó un punto de una demanda de constitucionalidad que hacía referencia de manera puntual al trámite legislativo que había surtido esta norma. Y yo creo que eso fue un debate que se dio, el debate respecto al trámite legislativo se dio precisamente por esa falta de claridad de la norma. Varias voces levantaron diciendo que al final lo que se estaba intentando con esta normatividad era regular el núcleo de un derecho fundamental como es el derecho de la intimidad. Y yo creo que la Corte en esta sentencia 278 finalmente, y creo que sin mucho debate, termina diciendo no. Al final lo que está haciendo esta ley es establecer una serie de disposiciones de carácter instrumental y operativo, a través de las cuales se busca garantizar o proteger un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad de los consumidores. Sin darle, digamos, mucha más trascendencia a si finalmente esta norma debía haberse tramitado como una ley estatutaria. Ahora, ¿qué creo yo que es importante de esa sentencia? Y acá, digamos, respondiendo su pregunta de si la sentencia finalmente da un poco de luces sobre el alcance de la norma o no, yo creo que al contrario, esta sentencia nos puede llevar a un debate aún mayor, o nos deja plantearnos una pregunta adicional que creo yo es la pregunta que se debió haber planteado desde el principio. Y es que la sentencia, la Corte dice, si bien esto es una ley que establece una serie de disposiciones únicamente de carácter instrumental, son disposiciones que tienen conexión con diferentes derechos, aparte del derecho a la intimidad. Ya usted mencionaba en la introducción, Diego, el derecho al derecho de los consumidores. También habla la sentencia de que esta ley evidentemente es una limitación, es una herramienta por la cual se establece una limitación a los derechos económicos de las empresas, una limitación a el derecho a ejercer la acción de cobranza, a el derecho de emitir publicidad por parte de varias empresas, que creo que es una herramienta indispensable para las compañías. Y la pregunta entonces, dice la Corte en la sentencia es, esto, digamos, y me repito un poco, lo que dice la Corte es, se establecen unas disposiciones meramente operativas, pero que evidencian la intención del legislador de
solventar o de resolver un conflicto de intereses entre, por un lado, los intereses de los consumidores y por un lado, el interés económico de las empresas. Y eso nos debería llevar entonces a la pregunta que a mi modo de ver debería haberse, digamos, discutido desde un principio, y ¿es esta ley una herramienta legítima para limitar el derecho económico de las empresas o está, digamos, de alguna manera limitando de una forma más allá de lo que debería el desarrollo de estas gestiones de cobranza y de publicidad de las empresas, que termina siendo fundamental para su participación en el mercado y su crecimiento? Yo creo que acá entramos a un debate, digamos, y yo no soy constitucionalista, acá seguramente habrá gente, digamos, mucho más especializada en el tema, pero de lo que ha dicho la Corte, y lo decía el doctor Archil en la intervención pasada, es la normatividad puede limitar el derecho, los derechos económicos son derechos con una protección especial dentro del ordenamiento, pero no son absolutos. Y lo que ha hecho la Corte es delimitar algunos elementos por medio de los cuales finalmente, si se cumplen, se puede hacer una limitación a ese derecho económico. Y creo que uno de los elementos para analizar es la proporcionalidad o la razonabilidad de ese mecanismo que se está utilizando para limitar los derechos económicos. Y lo que ha dicho la Corte en ese test de constitucionalidad es: yo tengo que analizar si esa herramienta, si esa ley cumple o tiene la idoneidad de cumplir ese fin que se está buscando, en este caso garantizar el derecho a la intimidad de las personas. Y ahí entonces es donde yo quedo un poco con la duda, y es hasta qué punto esta ley efectivamente está garantizando el derecho a la intimidad de los consumidores. Digamos, como nos mostraba Angélica, a nivel internacional, la normatividad que busca regular esta materia tiene un poco más de contenido. Acá nos limitamos a establecer unas horas, unas frecuencias, y digamos que además con muchas inconsistencias, o por lo menos muchos elementos de los que genera duda. Dice la ley, los consumidores van a poder ser contactados por el canal que autoricen, solamente por un canal a la semana y solamente una vez al día. Pero entonces deja la duda de si un consumidor establece varios canales de autorización para ser contactado, pues finalmente va a poder ser contactado toda la semana. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy garantizando el derecho a la intimidad de una persona? Y si esta ley realmente no protege ese derecho a la intimidad, o no es, digamos, idóneo para proteger ese derecho a la intimidad, pues debería plantearse el debate de si entonces es una limitación razonable y proporcional a ese derecho económico de las empresas a adelantar sus gestiones de cobranza, a emitir las publicidades, que finalmente se terminan volviendo en elementos muy importantes para la participación de las empresas en el mercado. Entonces, yo creo que la sentencia, digamos, está bien en la medida en que resuelve el debate sobre el trámite legislativo, pero no nos da más luces más allá sobre la aplicación o sobre el impacto que va a tener la ley, que yo creo que pues seguirá siendo un debate, y ya veremos, digamos, más adelante si realmente esta ley está garantizando ese derecho a la intimidad de forma que se justifique esa limitación que hace a el ejercicio de los derechos económicos de las empresas. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Julio, teniendo en cuenta lo que nos dice Tomás, que él se pregunta si aquí sí hay una protección, si la ley sí da una protección a la intimidad de los consumidores. ¿Por qué no nos cuenta cuál es su opinión sobre los beneficios que perciben los consumidores como consecuencia de la ley? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. La verdad es un honor para mí estar pues en este evento. Adicionalmente, un cordial saludo pues a los panelistas, al doctor Posada, bueno, a todos los que nos acompañan el día de hoy, obviamente al doctor Cardona también, que se ha encargado pues de la moderación del panel. Y yo creo que esta es una ley que desde el punto de vista de las normas de protección al consumidor, es una ley que uno pensaría que estábamos en mora de tener, y frente a la cual yo creo que muchos tenemos la expectativa de ver qué es lo que va a suceder con ella en el mercado. Es decir, que
tanta eficacia va a tener esta disposición realmente en el mercado. Y como precisamente se mencionaba en el contexto internacional, pues esta es una disposición que no es ajena en el contexto internacional. Ya existen o han existido incluso disposiciones antiguas que han apuntado precisamente a esto y que parten, creo yo, de precisamente proteger la intimidad del consumidor y de la necesidad precisamente de reconocer esos espacios, como llamaría uno desde el punto de vista del contexto de la protección al consumidor, esos espacios de cool-off del consumidor en donde literal puede un poco abstraerse de su vida diaria y evitar precisamente tener las dificultades que le genera, en este caso en particular, pues el cobro de las acreencias que se tenga, en las cuales entendería uno que se encuentra en mora, con razón o no. Y es ahí donde precisamente yo creo que esta norma es tal vez el primer paso a algo que deberíamos llegar, donde haya una protección más efectiva del derecho a la intimidad del consumidor. La norma básicamente desde el artículo primero hace referencia a que el objetivo de la norma es proteger la intimidad del consumidor y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo en que uno lee por primera vez la disposición y uno se encuentra con que tiene una percepción de que esa norma de alguna forma fue como medio una colcha de retazos, que inició siendo algo y hay algún punto donde incluyen otro tipo de disposiciones. Tan es así que ustedes ven el artículo 5º de la norma y ese artículo 5º está literal incluido justo en la mitad de la ley y después sigue haciendo referencia a aspectos relacionados con la actividad de cobranza. Entonces, no, desde el punto de vista incluso de estructura, es una norma que evidentemente está mal construida. Pero más allá de eso, creo yo que hay varios aspectos relevantes de cara al consumidor. El primero de ellos relacionado con las horas de contacto para efectos de la cobranza. Y creo que todos los que hemos estado en una situación de dificultades económicas, lo quiera uno o no, con razón o no, hemos recibido llamadas un día sábado a las 7 de la mañana, un día domingo a las 7 de la mañana, que incluso uno se cuestiona si la misma empresa de cobranza no pone a descansar a sus trabajadores, ¿no? O sea, es también, digamos, otra perspectiva. Y yo creo que esa primera restricción en cuanto a canales de contacto y horas de contacto y espacio de contacto, pues es algo básico desde el punto de vista del derecho a la intimidad de los consumidores. En esa perspectiva, lo que establece la norma es básicamente unos horarios de contacto, que es de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y el día sábado de 8 a 3 de la tarde, y la prohibición de que existan contactos de cobranza durante los fines de semana y días festivos. Adicionalmente, también se establecen, digamos, limitaciones relacionadas con los canales de contacto. Y acá hay un punto, digamos, que es de extrema relevancia y va atado también a la circular que expidió la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el particular, y es el canal de contacto para efectos de la cobranza debe ser aquel designado, ojo, aquel autorizado y designado por el deudor. ¿Listo? Eso es clave porque va a generar una dificultad seguramente a futuro a la hora de la aplicación de la normatividad. ¿Pero eso qué significa? Pues que es el mismo deudor, no sé si llamarlo consumidor, pero digamos que sí, consumidor, quien ha escogido cómo quiere ser contactado. Esto a través de los diferentes mecanismos y creo que además en ese punto la CRC ha hecho una labor pues espléndida en cuanto a que el consumidor tenga la posibilidad de excluir adicionalmente diferentes aspectos. Y en ese tema en particular, pues el consumidor únicamente debería o le permitiría al consumidor escoger el canal de contacto y por lo tanto de alguna forma organizar y saber dónde va a recibir esa llamada de cobranza, lo cual sin lugar a dudas es de trascendental importancia. Adicionalmente, hay algunos aspectos que uno consideraría y al momento de leer la norma uno entendería que son casi que obvios, pero que viendo los antecedentes que hemos tenido durante los últimos 2 años, resulta que al parecer no lo son. La norma, por ejemplo, hace referencia a la necesidad de que la actividad de cobranza se realice de manera respetuosa, algo que para todos nosotros creo que es completamente obvio. Pero si ustedes recuerdan, hace tal vez 1 año y medio o 1 año teníamos eventos y teníamos casos en donde se hacía referencia a la actividad de cobranza por estas empresas que otorgaban créditos a través de aplicaciones, donde la actividad de cobranza en sí mismo eran no solamente en ocasiones irrespetuosas, sino que adicionalmente incluso violatoria de las normas en materia de privacidad de datos personales, donde se incluían amenazas, por ejemplo, de
filtrar información, filtrar imágenes a las cuales habían accedido supuestamente las aplicaciones en razón de las autorizaciones otorgadas al momento de descargar la aplicación. ¿Listo? Entonces miren cómo ese tipo de disposiciones que si bien parecieran obvias, creo que es necesario igual tenerlas dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Dos disposiciones adicionales, una relacionada con la prohibición del cobro en el lugar de domicilio o de trabajo del consumidor, del deudor. Muy importante, uno pensaría que eso es algo que hoy en día no se utiliza, pero realmente en la práctica ese tipo de cosas sí suceden y especialmente es una forma evidente de imponer bastante presión al deudor, ¿no? La posibilidad de que su jefe se entere que uno de sus trabajadores se encuentra de manera evidente en un estado de demora es algo que yo creo que ningún deudor quiere que precisamente que le suceda. Y atado a esto, pues existe también la prohibición relacionada con no contacto a referencias personales y no contacto, obviamente, a referencias laborales, que también, digamos, históricamente era algo uno que veía, digamos, en estas actividades de cobranza un poco irregulares en el sentido de la amenaza de voy a contactar a alguna de sus referencias personales y o voy a contactar a su lugar de trabajo para informarle que usted se encuentra en mora, ¿no? Estos son, digamos, aspectos relacionados con la protección del consumidor que considero yo que son relevantes, importantes y es un paso que creo que desde el punto de vista de la regulación en la materia a la fecha es un gran paso, pero es un primer paso. ¿Qué nos falta desde el punto de vista de la protección del consumidor? Y en este caso creo que la regulación norteamericana es bastante importante y nos ayuda un poco en este tema. Por ejemplo, el Fair Debt Collection Practices en Estados Unidos, que es vigilado por la FTC, establece puntos adicionales que yo creo que nos faltaron y nos faltan en Colombia. La posibilidad de excluir la actividad de cobranza. La posibilidad de que el consumidor o el deudor diga, yo no quiero que me llame, yo sé que le debo. Y usted tiene toda razón, le debo. Pero la verdad, yo no le voy a pagar por la razón que sea y tengo derecho a decir, no me cobre más. Caso en el cual usted me podrá contactar únicamente para los casos que señala la ley. Por ejemplo, si va a iniciar un ejecutivo, pues llámeme y infórmeme que me va a demandar. Pero no ejerza actividades de cobranza porque yo he solicitado que no me cobre. Dos, si yo he informado que tengo un abogado que está encargado de mis actividades relacionadas con mi mora o de la mora de mis obligaciones, no se ponga en contacto conmigo, póngase en contacto con mi abogado. Él es la persona encargada de el manejo de mis obligaciones. Y un punto, digamos, adicional que creo yo que extrañamente falta en esta norma, y lo digo extrañamente porque el artículo primero hace referencia a que la finalidad es la protección de la intimidad del consumidor, y para los que hemos venido trabajando ya desde hace varios años en materia de protección del consumidor, uno de los elementos o bases fundamentales de la protección del consumidor es la información en los diferentes aspectos. Si uno va a la 1480 y ustedes ven información en diferentes etapas de la relación de consumo, en diferentes actividades. Pues resulta que la ley 2300 no establece algo que, por ejemplo, la regulación norteamericana sí lo establece, y es la obligación previo a la actividad de cobranza que se le informe al deudor la información, que pena la redundancia, de su deuda. ¿En qué está en mora? ¿Cuál es el valor de la mora? ¿A quién le debe? ¿Cuánto le debe? Y eso obviamente desde el punto de vista de una persona que tenga una sola obligación en mora, pues casi que suena, digamos, irrelevante. Pero cuando estamos hablando de personas que se encuentran en situaciones de insolvencia, por ejemplo, que tiene 3, 4, 5 obligaciones en mora, pues si lo llaman 5 o 6 casas de cobranza, pues yo creo que el mínimo es que el consumidor tenga o ese deudor tenga conocimiento de qué le están cobrando, cuál es el valor de la deuda, cuáles son los intereses, a qué tipo de obligación se está haciendo referencia, cuál es el estado de la mora, etc. Eso es algo en lo cual yo creo que realmente falla o le falta, digamos, a la regulación que tenemos en la materia. Creo que este es un primer paso que efectivamente estamos dando en este punto en particular. Creo que puede ser una buena herramienta a la hora de proteger la intimidad del deudor, pero también creo que nos faltan esos puntos en particular. Desde el punto de vista de la exclusión en materia de publicidad, creo que todos los que recibimos publicidad constantemente, de alguna forma hemos estado añorando la existencia de una herramienta de estas características, ¿no? Creo que en los últimos 10 años nos hemos visto bombardeados por la publicidad.
¿no? Y creo que todos tenemos derecho también a exigir o solicitar no ser objeto de contacto desde el punto de vista de anuncios publicitarios y demás en diferentes medios en los cuales uno no desea recibir esa publicidad. No obstante lo anterior y no obstante la importancia que veo yo en esa norma en particular, en ese artículo 5 y en esa posibilidad de excluir ciertos canales para recibir publicidad, creo que ese artículo 5 demuestra la falta de tecnicismo del legislador, infortunadamente. Consumidor comercial, que creo que es como lo denomina la norma, perdón, sí, lo manifesté de una manera inadecuada, es un concepto que no existe en la regulación en materia de protección al consumidor. Pero adicionalmente, si ustedes miran ese artículo 5, hace referencia a la relación comercial entre el proveedor, el productor y el consumidor. Quienes normalmente, por ejemplo, litigamos en la Superintendencia de Industria y Comercio, lo primero que uno siempre examina es si existe una relación de consumo, y uno de los argumentos que uno normalmente trae en un litigio en materia de consumidores, esa relación no es de consumo, es una relación de carácter comercial. Entonces, ¿cuál es esa relación comercial entre el consumidor, proveedor y productor? Y más allá de eso, ese artículo 5, y creo que ninguno a mí me genera una duda relacionada particularmente hacia, creo que este es un punto que precisamente vamos a tocar adelante, o sería chévere que se tocara adelante, es si el RNE aplicaría también a lo demás de la norma, es decir, si hay una exclusión también para efectos de recibir o de canales para efectos de la actividad de cobranza, ¿no? Porque la norma está pensada para proteger la intimidad de los consumidores. Tal vez la norma tiene 7 artículos, de los cuales 6 apunta a eso, y tenemos un artículo 5 que está única y exclusivamente dirigido a publicidad, esa es la verdad, y a utilizar el RNE para excluir los canales en materia de publicidad. La pregunta es, ¿podría entenderse que el RNE ahora también sirve para excluir la actividad de cobranza? Si me lo preguntan a mí, la respuesta es no, pero vamos a ver qué nos dice la CRC también. Creo que yo no diría mucho más. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Doctor Felipe, perdón. Hablando del RNE, ¿por qué no nos cuenta usted de qué manera la CRC adaptó el RNE para que funcionara de conformidad con las disposiciones de la nueva ley, que es lo que tenía la orden en el artículo 5? ¿Y cuál fue el mayor reto en la implementación de las modificaciones técnicas con ocasión de la ley? Usted me contaba ahora unos datos muy impresionantes y estoy seguro que va a llamar mucho la atención. Bueno, muchas gracias, Diego. Primero que todo, gracias a los panelistas por acompañarme el día de hoy. Gracias a la asociación por la invitación. Creo que es importante que el regulador de comunicaciones está dispuesto a entablar debates en aras de la transparencia, y que mejor que tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio acá para acompañarnos y para poder debatir. Bueno, creo que mis compañeros me pusieron unas obligaciones bastante importantes, algunas que puedo resolver, otras que no puedo resolver, pero eso me permite también tomarme algunas licencias, y me disculpo si de pronto caigo en la dimensión de cobranza por las obligaciones que no pueda subsanar, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es contestar una pregunta y que mencionó Diego al inicio, y es: el RNE lo estableció la Comisión de Regulación de Comunicaciones dentro del corpus normativo de la 5050 a través de la resolución 2229 del 2009, con una esencia distinta. ¿Y cuál era la esencia del Registro Nacional de Excluidos? Era configurar un elemento de protección a la parte más desbalanceada de la dinámica del mercado, que es el consumidor, para darle empoderamiento al consumidor en unas transacciones que son asimétricas con nuestros prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones. Eso es el primer elemento, porque la CRC lo que pretendía hacer con la regulación inicial del RNE era poder dinamizar y fortalecer la portabilidad y la competencia dentro del mercado de telecomunicaciones. Entonces, ese es el primer punto que hay que presentar. No obstante, cuando en el 2022 hacemos una reforma a esta regulación, lo que hacemos es entender que por los canales asociados a las redes móviles y las redes fijas estaba también
haciéndose un abuso de la dimensión comercial y publicitaria hacia los consumidores. Todos hemos recibido los mensajes de códigos cortos, donde se nos hace publicidad de forma insistente, que pues obviamente fue promovido porque la CRC creó un mercado cuando nosotros establecimos el valor del mensaje corto a $1, lo que generó el mercado de PCAs y de integradores tecnológicos, que pues es importante para la economía, pero pues también tuvo unas implicaciones en cómo protegemos al lado más desbalanceado. Entonces, en el 2022, a través de la resolución 6522, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros incluimos a estos agentes para poderlos observar. Y estos agentes, pre-ley 2300, ya sumaban 700 agentes. Cuando llega la 2300, viene un reto complicado para la CRC, porque pasamos de el marco que nosotros teníamos de los regulados que nosotros manejamos usualmente a tener que configurar una base de datos que potencialmente podía llegar no solamente a 50 millones de usuarios, 7 millones de empresas, sino a no sabíamos cuántas consultas diarias, ¿sí? Y la CRC tiene la desventaja de que es una entidad pequeña. Nuestro presupuesto es pequeño, nosotros somos una entidad pobre. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos que destinar una porción importante a poder administrar y poder generar esta herramienta que consideramos fundamental. En este momento, podemos decir que lo logramos. Nuestro grupo de tecnología de la información a costo cero logró implementar estos retos tecnológicos y desarrollarlo, lo que me pareció magnífico y es algo que le agradecemos mucho al equipo de tecnología de la CRC. Y para darles unos datos impresionantes y otros no tan impresionantes, si bien tenemos 173,000 usuarios registrados en la exclusión del RNE, adivinen cuántas consultas tenemos en estos 170 días desde el 10 de abril del 2024. Hemos tenido 29,000 millones de consultas, porque las consultas deben ser permanentes, ¿no? La obligación es permanente. Y de esos 29,000 millones, estamos llegando a un promedio de 173 millones de consultas diarias, ¿sí? Entonces, esos son números que para la CRC son satisfactorios porque quiere decir que a pesar de que nosotros solo somos un agente que tiene que implementar, se nos dio la obligación de implementar la herramienta, para nosotros creemos que estamos haciendo un papel importante en la protección, en cooperar en la protección al derecho a la intimidad, a la habeas data y al buen nombre de los consumidores, lo que termina dinamizando los mercados. Y eso es lo que la CRC buscó en comunicaciones y creemos que es un aporte fundamental para proveedores de bienes y servicios. Y no podemos desconocer acá también que la CRC ha buscado elementos de coordinación y cooperación con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque pues evidentemente cuando uno está hablando de 173 millones de consultas diarias, está hablando también de un volumen impresionante de quejas, ¿sí? Y aunque de pronto el número no es tan impactante como las consultas, pues sí estamos hablando que ya tenemos hemos trasladado un número importante de quejas a la superintendencia, varios cientos de quejas, ¿sí? Lo que en principio de la coordinación es importante porque hay que fortalecer precisamente esa cooperación entre regulador y enforcement. Para nosotros, estos elementos de completar los mercados, de permitir la prevención de fallas de mercados, creemos que es importantísimo para empoderar a los consumidores. Y quiero mencionar solo una cifra adicional que creo que es muy importante y que va muy en la línea con una caracterización que nos mencionaba la señora superintendente en su exposición inicial, y es impresionante, pero hoy tenemos 1,600 empresas registradas en el RNE. Y de esas 1,600 empresas, del total de las empresas tenemos, 1,600 empresas registradas por ley y 700 que eran los de comunicaciones. Y de esas 1,600 empresas, agentes económicos, porque estamos en el Congreso de Derecho de la Competencia. De esos agentes económicos, 600 son empresas, personas jurídicas, ¿sí? Y las otras 1,000 son personas naturales que se han registrado en el RNE. ¿Quiénes son los cumplidores entonces? ¿Sí? Y de las 600 personas jurídicas que tenemos registradas, ¿sí? 200 están dentro de la escala de las 10,000 empresas de supersociedades. Es decir,
tenemos 400 empresas, excluyendo 100 del sector financiero, donde por cierto no estaba en Colombia, lo que nos parece curioso. Tenemos alrededor de 400 que son MIPYMES. Es decir, tenemos 1.400 empresas registradas del total, ¿sí? Que entra dentro de quién realmente es el que está respetando la regulación, ¿sí? Tenemos 1.400 empresas que son de las más pequeñas del país, ¿sí? Y que en proporción sigue la misma lógica de la generación del valor agregado. En este sentido, queremos resaltar, ¿sí? Hay empresas que están, nosotros tenemos unos medios de contacto y hemos tratado de dinamizar de la mejor manera cómo se dan las relaciones, porque pues para manejar este volumen de datos hemos implementado varios métodos. Uno de los métodos es la consulta usuario-usuario, otro de los métodos es una consulta de 10.000 usuarios a través de .ccd y finalmente una conexión directa a la base de datos de la CRC por medio de una API que hasta el momento es la que realmente ha demandado la mayor cantidad de datos, ¿sí? 26.000 millones de los 29.000 que les mencionaba al principio. Y solamente para resaltar un cumplimiento, ya que estamos en Medellín, tenemos empresas como Industrias ACEP, como Seguros Suramericana, que se han registrado en el RNE, entonces me parece importante mencionarlo, pues, ya que estamos en esta casa. Muchas gracias, unos datos muy impresionantes. Le voy a pedir a todos los panelistas que miren el cronómetro para que lo tengan en cuenta para lo que nos queda. Y Julio, volviendo con usted y desde su perspectiva como in-house de una empresa, ¿cuáles son las dificultades prácticas que han visto las empresas en la implementación de la ley 2300? Mira, yo identifico algunas dificultades prácticas a la hora de la implementación de la norma. En primer lugar, sorprendentes las cifras de la CRC, la verdad, sobre todo particularmente teniendo en cuenta esa dificultad que puede significar la verificación del registro del RNE cada vez que se va a emitir, digamos, de manera masiva un anuncio publicitario pues a puntos de contacto directo, ¿no? Entonces, y creo que ahí el avance que hizo la CRC respecto a la posibilidad de la integración API creo que es clave con las dificultades mismas que genera, digamos, una primera integración, ¿no? Entonces, y empezando por ahí, creo que es sin lugar a dudas uno de esos casos en los cuales el desarrollo o la expedición de una norma genera costos evidentes, obviamente, para el mercado, ¿no? Y tiene que haber alguien que se encargue de la emisión o de la revisión del RNE o en su efecto, obviamente, el proceso de integración, que es un proceso de integración que efectivamente agilizará la verificación en el futuro, pero que, como todos los que trabajamos en tecnología lo sabemos, está expuesto a fallas y requiere horas, hombres de desarrollador, que en una empresa de tecnología o en una empresa que tiene desarrolladores como parte de su staff, es oro. Okay, entonces creo que esa es una de las primeras dificultades a las cuales se enfrenta precisamente los comercios, y es cómo acceder a esa información más allá del registro y la obligación de destinar pues, personal u horas hombre, ya sea al proceso de integración o a esa verificación. Luego tenemos otra serie de dificultades relacionadas con la interacción de esta norma con otras disposiciones vigentes en la regulación colombiana. Y acá nos encontramos, por ejemplo, con... Sí, y esta es una duda que me surgió durante el estudio de la norma, es la regulación en materia, por ejemplo, de reportes a centrales de riesgo negativo impone la obligación del envío de una comunicación previo a la realización del reporte. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que se realizaría en ese en particular es, si se hace ese envío de la comunicación previo al reporte, ¿ese envío estaría cubierto o no estaría cubierto por a lo que hace referencia a la 2300 como un mecanismo de cobranza? En otras palabras, ¿ese envío de la cartica es un mecanismo de cobranza o no es un mecanismo de cobranza? De eso depende también que uno pueda enviar durante esa semana otro cobro o no pueda enviar otro cobro. Y aún adicional, si puede utilizar otro mecanismo, otro canal de contacto o no, porque si yo ya utilicé el canal de contacto, en este caso el envío de la comunicación, pues... Y si uno entendiera que el envío de esa comunicación donde le informo que lo va a reportar a centrales de riesgo es efectivamente un mecanismo de cobro, pues uno entendería que durante esa semana adicionalmente ya no puede utilizar otro canal. Ahí queda creo que un question mark o una pregunta, digamos, importante.
Hay otra gran dificultad que creo yo, digamos, que a la cual se encuentran las empresas, y es el tema de la revocatoria de la autorización por parte de digamos, la interpretación que da la superintendencia en cuanto a los revocatorios de la autorización. Y es precisamente un poco ese barrido o borrón y cuenta nueva que realiza la superintendencia con la circular, en el entendido de que todas aquellas autorizaciones dadas con anterioridad pues se entenderán, digamos, eliminadas con el registro en el RNE. Y obviamente una interpretación que entendería uno que puede ser un poco distinta por parte de la superintendencia financiera. Y un punto simplemente para cerrar, en consideración de tiempo, es la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio hace referencia a que hay unos aspectos respecto a los cuales no tendría competencia la delegatura para la protección de datos personales, que son periodicidad y horas de contacto, e indagar el cumplimiento, indagar las razones del incumplimiento. Y entonces a uno le queda la duda de quién va a ejercer inspección, vigilancia y control sobre esos puntos en particular. Sabemos por la circular que no sería la delegatura de datos personales. No sé si es la delegatura de protección al consumidor. Creo que era una de las primeras preguntas que quedaron ahí, digamos, al inicio del panel. No sé si eso implicaría una modificación del 4886, pero es evidente que ese punto de la norma en este momento no tiene inspección, vigilancia y control. Y creo que es uno de los puntos claves de la protección de la intimidad del consumidor, ¿no? Y es, no me pregunte por qué yo incurrí en la mora. Muchas gracias. Gracias. Y Tomás, pasando con usted y también le voy a pedir muy rápidamente, cuéntenos sobre dificultades prácticas o cargas adicionales que se avisuaron para las empresas en materia de protección de datos personales con la ley 2300. Listo, Diego. Y intentando ser muy rápido con la respuesta, creo que una de las cargas o uno de los retos más grandes para las compañías en este caso va a estar relacionado con el tema de la recolección de la autorización para el tratamiento de datos personales. El régimen de datos personales en general en Colombia, pues digamos que tiene como fundamento legal el tratamiento a partir de la recolección de una autorización, y creo que la norma, como decíamos al principio, digamos, es bastante confusa y trae bastantes inconvenientes para las empresas a la hora de la recolección de esa autorización. Entonces dice la ley en el artículo 2 que todas las empresas van a tener que adicionar un elemento a las autorizaciones, un elemento adicional a lo que estaba establecido ya en la ley, y es informar a los consumidores sobre el canal de contacto para que sean los consumidores los que elijan ese canal. Eso yo creo que, y Julio lo decía, va a generar una carga adicional para las compañías, y mientras no cumplan con esa carga, pues va a estar el riesgo constante de estar en incumplimiento con la normatividad. Trae la ley, digamos que no dejó un margen de la lectura que hago yo de la ley, no deja un margen para que las empresas comiencen a implementar esas medidas, por lo cual digamos que quien no esté en este momento haciendo esa recolección de la autorización con estos nuevos elementos, pues se entendería desde ya que está en un incumplimiento de la normatividad, lo cual pues va a generar un riesgo eventualmente de una investigación y eventualmente de una sanción. Y yo creo que acá el reto adicional o el reto real que van a tener las empresas es, yo creo que el espíritu de la ley, más allá del debate que hemos dado de si la ley es completa o tiene sus dificultades de interpretación, el espíritu del legislador creo que sí fue invitar a las empresas a respetar de alguna manera ese derecho a la intimidad y a darle un poco más de contenido a la hora del tratamiento de datos personales. De acá, digamos, solo una apreciación personal. Yo creo que el régimen en general de datos personales en Colombia es muy formalista, digamos, es muy de las empresas tienen que tener una política de datos que tiene que cumplir con estos requisitos, tienen que tener una autorización que tiene que cumplir con estos requisitos, y se hace alguna especie de checklist. Y yo creo que la invitación con esta normatividad es a darle un poco más de contenido a ese tratamiento de datos, y ese yo creo que va a ser el reto que van a tener las empresas en la práctica, de entender e interiorizar que todo tratamiento de datos, e incluso para el caso de los proveedores de servicios, el ejercicio del envío de publicidad, pues tiene que tener, digamos, un respeto hacia la intimidad de las personas, más allá de si la ley quedó clara o si la ley, digamos, todavía tiene algunos vacíos por complementarse. Yo creo que... Gracias.
Angélica, para ti, uno de los vacíos está relacionado con la automatización de las comunicaciones. Cuéntanos en 2 minutos qué señalan, qué dicen otras jurisdicciones sobre este tema. Primero, las comunicaciones pregrabadas y las automatizadas no están reguladas dentro de la ley. Las llamadas pregrabadas son las que son llamadas con voz artificial. Para mí no hay nada más desesperante que me llame una voz artificial y yo no puedo interactuar. Cuando tengo una duda con el comercio y no puedo interactuar, sino que me manden como a un menú y una persona sigue hablando y hablando. Eso no está regulado. En Estados Unidos sí está regulado y lo que dice es que estas llamadas que son programadas son permitidas, pero tienen que tener un punto de contacto muy claro de quién está enviando el mensaje, cómo lo puedo contactar y cómo me puedo dar de baja. Entonces, ese es un aspecto que la ley nunca reguló. El segundo punto son las llamadas automatizadas o los robocalls, que son las llamadas que hacen a través de un sistema automático sin intervención humana. En Estados Unidos lo que dicen la Corte Suprema a través de una decisión de Facebook en contra de Noah DeWitt es que en la medida en que estas llamadas no sean de forma utilizando números aleatorios o secuenciales, es decir, si no están preestablecidas unas bases de datos con unos datos de contacto en donde se hayan obtenido unos consentimientos, estas llamadas sí son autorizadas, pero cuando son números consecuenciales en donde no hay ningún norte, sino que crean números muchas veces a través de inteligencia artificial para disparar mensajes, esto estaría prohibido. Entonces, la norma tampoco establece si los comercios pueden mandar números, mensajes, publicidad a través de números que están ya secuenciales y no que están plenamente establecidos con una base de datos. Entonces, estos vacíos los regula la norma americana, pero en Colombia no tenemos claridad sobre estos dos puntos. Gracias. Y doctor Felipe, para terminar, como veíamos, los productores y los proveedores de bienes y servicios deben consultar el RNI permanentemente para el envío de las comunicaciones publicitarias. ¿Hay alguna forma de realizar las consultas múltiples o masivas para productores y proveedores con grandes bases de usuarios actualmente? Gracias, Diego. Bueno, voy a ser muy concreto porque creo que ya conversé bastante. Entonces, tenemos en este momento 102 empresas registradas con conexiones directas API a la base de datos del RNE, que, como les mencioné, representan cerca del 80% de las consultas. No quiero terminar la intervención sin mencionar que el punto que tocó Angélica es fundamental y creo que es de los puntos de vigilancia más importantes y más retadores para el tema del RNE. Creo que todos en este auditorio hemos recibido llamadas de destinos fuera del país con automatizadas, con robocalls, entonces creo que ese es un punto al cual hay que ponerle el ojo. Le damos las gracias a los panelistas, muchísimas gracias, estuvo supremamente interesante.